Bien, bueno, nosotros nos habíamos quedado en lo que era la parte del cambio físico, ¿sí? Y vamos a continuar desde ahí, vamos a ir viendo cambios psíquicos, bien, y nos vamos a centrar en ello. No, dice, los cambios físicos, con el paso de los años se va produciendo un envejecimiento en el organismo, ¿sí? Con lo que trae consigo mismo cambios morfológicos, cardiovasculares, patológicos estructurales del aparato respiratorio, muscular, óseo, digestivo, genitourinario, cambios en la boca y en los dientes, cambios en los órganos sensoriales, tales como la disminución de la agudeza visual y la pérdida auditiva. La piel va detonando un enrojecimiento, se acompaña frecuentemente de una mayor lentitud en la parte psicomotriz y una disminución en los mecanismos de termorreguladores de los ancianos. Todo ello se supone un riesgo para la salud del individuo. Si bien nosotros vimos, perdón, nosotros vimos anteriormente, sí, que siempre se va a producir un cambio a nivel orgánico y estructural de toda la persona, del anciano en sí, cuando vamos envejeciendo. Sin embargo, ¿sí? La agudeza visual y la pérdida auditiva es algo fundamental y algo básico que siempre va a ir sucediendo, ¿sí? Este, Eso también lo vimos en la primera parte, ¿sí? Todo lo que es la parte auditiva, visual y bucal, ¿ya? En lo que es la parte psíquica, vamos aquí en la parte psíquica. Con el paso de los años, se va produciendo un envejecimiento en las capacidades intelectuales. ¿Qué quiere decir esto? Que con el pasar del tiempo, ¿sí? La persona va perdiendo una capacidad, eh, digamos, intelectual. ¿En qué sentido? Supongamos, si a nosotros a los 20 años aprendíamos algo sumamente fácil, ¿sí? A partir de los 30 años en adelante, que nos tardaba, por darte un ejemplo, media hora para aprenderlo, de los 30 años en adelante, no va a tardar una hora, hora y media, 2 horas, ¿sí? Dependiendo de cada persona. A partir de los 30, se inicia un declive en las capacidades intelectuales que se va acelerando con la vejez. La vejez, en la vejez, perdón, hay una pérdida de la capacidad para resolver problemas, ¿sí? Esta se acompaña de falta de espontaneidad en los procesos del pensamiento, la capacidad de lenguaje y de expresión suelen estar alteradas. La creatividad y la capacidad imaginativa se conservan. Existen alteraciones en la memoria y suelen padecer de amnesia focalizadas en el tiempo. A ver, esa amnesia implica que nos olvidamos algo, ¿sí? En un tiempo, lo cual nosotros no lo podemos recuperar fácil. Si bien se puede recuperar, sí. ¿Con qué? Nosotros tenemos que hacerles a los abuelos, ¿sí? Una tabla de guías específicas, ¿sí? Mantener un horario y una rutina. ¿Para qué? Bueno, para que justamente esa capacidad tipo amnesia, ¿sí? No se vaya profundizando, sino al contrario, que vaya estando estable y estancada allí, ¿sí? Después tenemos el carácter y la personalidad. No suelen alterarse, a menos que se produzcan alteraciones patológicas. La capacidad de adaptación, ¿sí? Suele estar disminuida por el miedo ante situaciones desconocidas. A ver, aquí nosotros tenemos el claro ejemplo de enfermedades patológicas como ser, por ejemplo, Alzheimer, demencia senil, ¿sí? También tenemos el Parkinson, la diabetes que a veces suele afectar junto con el Parkinson, ¿sí? Suelen generar cambios significativos en la capacidad de la memoria a largo y corto plazo. Bien, no obstante, a ver, eh, también tiende a pasar con el tema de la ansiedad y la soledad, ¿sí? Los abuelos suelen estar muy solos, suelen estar en situación, digamos, de abandono, por así decirlo,
lo cual la ansiedad va a conllevar justamente a la fobia, al miedo. Entonces, allí también van a tener una capacidad disminutiva de su personalidad y de su carácter. Bien, a ver, yo voy a poner ahora el videito de Alzheimer, ¿sí? Para que vayamos ya yendo por esa parte. Bien, bueno, aquí vamos, ¿no? Un segundito, ahí va. En las últimas décadas, la proporción de mayores de 80 años se ha duplicado y en muchos medios se dice que ya ha nacido la primera persona que vivirá más de 150 años. Sin embargo, no es lo mismo vivir muchos años que vivirlos bien. A día de hoy, investigadores de todo el mundo intentan comprender uno de los mayores retos a los que se enfrenta la comunidad científica, el Alzheimer, el tipo de demencia más común del mundo. A medida que avanza, esta enfermedad deteriora la memoria, el pensamiento y finalmente la esencia de uno mismo. Aunque actualmente no existe una cura, sí que ha habido avances científicos en los últimos años y cada vez comprendemos mejor qué hay detrás de esta enfermedad. Entonces, ¿por qué se produce el Alzheimer? ¿Cómo se desarrolla la enfermedad a lo largo de los años? Y sobre todo, ¿qué tratamientos actuales existen? Hoy en La Hiperactina hablamos del Alzheimer. Antes que nada, dejadme contaros algo. Informarse sobre el Alzheimer para hacer este vídeo requiere leer muchos de los últimos artículos científicos publicados, porque al final es una enfermedad de la que no paran de salir nuevos estudios, nuevas hipótesis y hay que estar actualizados. Como muchos de estos artículos están en inglés, al final es un idioma que necesito para poder preparar estos vídeos. Por eso estoy tan agradecida con las clases que estoy haciendo con italki. Italki es una plataforma para aprender idiomas que personalmente me ha gustado mucho. Lo primero porque te ofrece más de 150 idiomas con profesores nativos que también hablan español, que esto es importante. Además, puedes tener clases de tú a tú desde casa, lo que me parece súper cómodo y útil para practicar el habla de una lengua, algo para lo que no siempre tenemos la oportunidad. Yo, por ejemplo, a no ser que viaje o hable con turistas en la calle, pues normalmente no tengo la oportunidad de hablar inglés. Por eso me gustó tanto poder hacer una clase con un profe nativo. I would like to know, when did you start? I think I started my YouTube channel like 5 years ago now, and it was a video about gluten and gluten intolerance. I was diagnosed with celiac disease, okay. so that was my first video. It got like 1,000 views. I couldn't sleep that night. I was like, oh my god, I'm famous. Si este año te has propuesto aprender inglés o cualquier idioma, con el código Hiperactina 5 puedes llevarte 5 euros de descuento, que es el 50% de Alois Alzheimer o Alzheimer, quien estudió el caso de Auguste Deter, una paciente de 50 años que tenía pérdidas de memoria y alucinaciones auditivas. Tras su muerte, el doctor Alzheimer estudió el cerebro de esta paciente y descubrió algunas anomalías. El cerebro de Auguste tenía una corteza cerebral más estrecha de lo normal, como si su cerebro se hubiese encogido. Al estudiarla más en detalle, encontró estructuras extrañas, como aglomeraciones y marañas de fibra. El doctor Alzheimer decidió presentar estos hallazgos al resto de la comunidad médica, y así fue como se empezó a hablar de la enfermedad de Alzheimer. A día de hoy sabemos que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, una enfermedad que causa una degeneración progresiva de las neuronas en el cerebro. A medida que las neuronas mueren, la persona va perdiendo su capacidad para recordar, pensar, comprender y finalmente realizar las actividades más básicas de la vida cotidiana. Para que entiendas realmente cómo evoluciona esta enfermedad a lo largo de los años, solemos dividir el Alzheimer en 5 etapas. Vamos a verlas. La primera fase es la fase presintomática. Como su nombre indica, aunque el cerebro comienza a sufrir alteraciones, aquí la persona todavía no tiene síntomas. De hecho, suelen pasar años durante los cuales la persona no es consciente de que tenga una enfermedad. Esta etapa presintomática está despertando mucho interés en la comunidad médica, porque si se pudiese detectar el Alzheimer antes de que comenzasen los síntomas, se podría empezar a tomar acciones mucho antes para retrasar el avance de la enfermedad. Una forma de diagnosticarlo temprano sería, por ejemplo, encontrar lo que se llaman biomarcadores, es decir, moléculas del cuerpo que podríamos detectar con un simple análisis de sangre y que indicarían que la persona está desarrollando Alzheimer. Así podríamos actuar antes de que comience el deterioro cerebral.
La siguiente fase es la fase prodrómica. Aquí empiezan a haber algunos indicios de la enfermedad, pero son tan sutiles que suelen confundirse con el envejecimiento normal. Por ejemplo, puedes tener pequeñas pérdidas de memoria, desorientarte puntualmente, perder objetos o que te cueste evocar algunos nombres o palabras. Por lo general, como estos síntomas no afectan a la vida cotidiana, no se suele acudir al médico. Aún así, se recomienda tanto al paciente como a las personas de su entorno que estén pendientes de estos cambios, ya que detectarlos a tiempo puede ayudarnos a actuar antes. En tercer lugar tenemos la fase leve. En esta fase, ahora sí, los signos de la enfermedad suelen ser más evidentes, por eso es aquí, en esta fase, cuando se suele diagnosticar el Alzheimer. Esto se debe a que los cambios en el cerebro ya comienzan a extenderse más, y por eso la persona tiene pérdidas de memoria más pronunciadas y episodios de desorientación más frecuentes. Después de la fase leve, tenemos la fase moderada. Aquí los síntomas se van agravando poco a poco. Las pérdidas de memoria y desorientaciones son más severas, lo que puede hacer que la persona se sienta ansiosa, deprimida o incluso agresiva. Además, cada vez necesita más ayuda para tareas que incluyen varios pasos, como por ejemplo vestirse o cocinar. De todas, esta suele ser la etapa más prolongada. Por último, tenemos la fase grave. En este punto, el deterioro cognitivo es tan grave que acaba incluso afectando a nivel físico. Aquí a la persona le cuesta incluso tragar o mantenerse erguida. Aquí la dependencia de la persona ya es total y por eso es habitual que se quede postrada en cama. También es frecuente que la persona tenga deshidratación y malnutrición porque le cuesta tragar y además tiene un mayor riesgo de padecer infecciones. Total, que como ves, después de haber visto estas fases, el Alzheimer no es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino que es una enfermedad que se desarrolla a lo largo de años y años. Esto es así porque, como hemos dicho, los síntomas del Alzheimer se deben a una neurodegeneración, es decir, a que las neuronas del cerebro se van muriendo poco a poco. La región más afectada es el hipocampo, que es la zona del cerebro implicada en el aprendizaje y la formación de nuevos recuerdos. Como esta zona, el hipocampo, es la que se daña primero, los síntomas de las primeras etapas están muy relacionados con pequeñas pérdidas de memoria. A medida que la enfermedad progresa, el daño se va extendiendo a otras regiones del cerebro, como por ejemplo el córtex cerebral, que es responsable del lenguaje y el razonamiento. Por eso, a pesar de que solemos relacionar el Alzheimer con perder la memoria, es cierto que a medida que avanza la enfermedad se van viendo otros síntomas, como por ejemplo alteraciones en la comunicación, es decir, que a la persona le cueste comunicarse con los demás. Vale, así que como ves, son las neuronas de estas regiones del cerebro las que se mueren, pero la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué causa esa muerte neuronal? Pues las culpables son dos estructuras extrañas que se forman en el cerebro. En la empresa en la que trabajas hay una oportunidad de ascenso y tu jefe está pensando quién va a obtener el ascenso. Si vas las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares, o para abreviar, placas y ovillos. Si entiendes esto, entiendes las claves del Alzheimer, ¿vale? Así que vamos a explicarlo despacito para que todo el mundo lo entienda. Tanto las placas como los ovillos son estructuras de proteínas normales que se depositan donde no deben, se acumulan en el cerebro e interfieren en el funcionamiento normal de las neuronas, causando finalmente su muerte. Vamos a comenzar con las placas. En el caso de las placas, todo comienza en la superficie de las neuronas, con una proteína llamada proteína precursora amiloide. En condiciones normales, esta proteína se divide en fragmentos más pequeños, entre los que se encuentra un fragmento muy pegajoso, la beta-amiloide. Estos fragmentos de beta-amiloide se agregan entre sí, formando las famosas placas de las que hablábamos. En condiciones normales, estas placas se eliminan gracias a las células de la microglía, que serían como las células inmunitarias del cerebro, que entre otras cosas se encargan de limpiar desechos. El problema es que en el Alzheimer la microglía no funciona correctamente, por eso las placas se acumulan y terminan afectando la comunicación entre neuronas. Por otro lado, tenemos el caso de los ovillos, pero ¿cómo se forman? Pues verás, el interior de las neuronas está repleto de microtúbulos, unas estructuras alargadas que funcionan como autopistas que van de un lado a otro de la célula, transportando moléculas. Para que estos microtúbulos funcionen correctamente, necesita la proteína tau, que permite que estas vías de transporte estén bien unidas y no se separen, como si fuera el cemento que une los ladrillos de una casa. El problema es que en personas con Alzheimer, estas proteínas tau se despegan de los microtúbulos, haciendo que se rompan y comienzan a agregarse entre sí, formando, ahora sí, los ovillos. Estos ovillos empiezan a acumularse en el interior de la neurona, impidiendo el transporte de nutrientes y proteínas hacia las zonas de la célula que los necesitan, de manera que antes o después las neuronas terminan muriendo. Vale, así que estas estructuras o aglomeraciones anormales, las placas y los ovillos, son las que se acumulan en personas con Alzheimer y finalmente destruyen las neuronas. Y aquí tal vez te estés preguntando, ¿qué es lo que hace que algunas personas desarrollen estas estructuras y otras no? Es decir, ¿por qué hay personas que tienen más riesgo de tener Alzheimer?
Pues las investigaciones actuales apuntan a que el Alzheimer se produce por una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Por ejemplo, se sabe que el Alzheimer tiene un componente genético. De hecho, es más probable que desarrolles Alzheimer si lo ha padecido un familiar de primer grado, es decir, un padre, una madre, un hermano o una hermana. Por ejemplo, uno de los genes más estudiados es el gen APP, a partir del cual se genera la proteína precursora amiloide, la que hemos comentado antes que al romperse daba lugar a los fragmentos de beta-amiloide que después se agregaban formando las placas. La cosa es que algunas personas tienen variantes de este gen que hacen que esta proteína se genere en exceso, dando lugar a más placas y causando finalmente la muerte de la neurona. Como curiosidad, este gen APP se encuentra en el cromosoma 21, que está triplicado en personas con síndrome de Down. Por eso las personas con síndrome de Down son más propensas a desarrollar Alzheimer. Aún así, hay que decir que la mayoría de casos de Alzheimer no dependen tanto de la genética, sino de factores de riesgo que hacen más probable que tengas esta enfermedad. Por ejemplo, el factor de riesgo más evidente es la edad. A más edad, más riesgo de desarrollar Alzheimer. Por eso esta enfermedad suele aparecer en personas con edad avanzada, normalmente a partir de los 65 años. Otro factor de riesgo que ya vimos en otro vídeo es el de la contaminación atmosférica. Algunos estudios han visto que estar expuestos a altos niveles de contaminación atmosférica, como la de los tubos de escape de los coches o la quema de madera, podría aumentar el riesgo de demencia en humanos. Total, que estas son las causas de las que se suele hablar, pero hay una concretamente que leí no hace mucho y que me llamó bastante la atención, y es que el Alzheimer podría tener un origen infeccioso. Un estudio de la Universidad de Bergen en Noruega demostró que la bacteria Porphyromonas gingivalis, que es la que causa gingivitis o infecciones de encías, podía saltar al cerebro y producir una enzima que destruía las neuronas. Concretamente, examinaron a 53 pacientes con Alzheimer y en el 96% de estos pacientes encontraron la enzima de la bacteria. Esto podría tener fuertes implicaciones porque se estima que la mitad de la población mundial tenemos esta bacteria. Si esto fuera cierto, sería bastante fuerte, o sea, significaría que la higiene bucal tendría un impacto sobre el riesgo de tener Alzheimer. Cepíllate los dientes, último aviso. Sea como sea, el Alzheimer es una enfermedad tan compleja que no podemos achacarla a una sola causa. La biomedicina es así, o sea, a veces no podemos decir esta enfermedad es causada por esto, sino que una enfermedad es una combinación de muchos factores distintos en los que hay algunos que tienen más peso que otros. La cosa es, sabiendo que se trata de la causa de demencia más común en el mundo, ¿existe algún tratamiento actual para el Alzheimer? Pues la verdad es que a día de hoy el Alzheimer es una enfermedad incurable. Aún así, sí que existen algunos fármacos que pueden ayudar a retrasar el desarrollo de la enfermedad, especialmente en las primeras etapas. Un ejemplo serían los medicamentos llamados inhibidores de la colinesterasa. La colinesterasa es una enzima que se encarga de eliminar la acetilcolina, que es un neurotransmisor del cerebro. La acetilcolina está implicada en procesos como la memoria, el aprendizaje, la capacidad de prestar atención o el procesamiento de la información que recibe el cerebro. La cosa es que las neuronas que producen mayores cantidades de acetilcolina son especialmente sensibles a los efectos tóxicos de las placas y ovillos del Alzheimer y por eso mueren antes. Por eso las personas con Alzheimer tienen niveles especialmente bajos de acetilcolina, de ahí que los primeros síntomas estén relacionados con la pérdida de memoria a corto plazo o la desorientación. Entonces, ¿qué hacen los inhibidores de la colinesterasa? Pues bloquean esta enzima que degrada la acetilcolina en el cerebro, lo que hace que tengamos niveles de acetilcolina más altos durante un tiempo más prolongado. Esto nos permite retrasar los primeros síntomas de la enfermedad durante unos años, pero no impide la degeneración de las neuronas, que es inevitable. Es por eso que ahora mismo la prioridad es desarrollar nuevos fármacos que permitan directamente evitar la neurodegeneración, y debo decir que no vamos por mal camino. En julio de 2023, la FDA aprobó la comercialización del que podría ser uno de los primeros fármacos que detiene la muerte de las neuronas. Se trata del lecanemab, un anticuerpo que se une a algunas placas amiloides. Cuando este anticuerpo se une a las placas, nuestro sistema inmunitario las reconoce para poder destruirlas, favoreciendo así su eliminación. En los ensayos clínicos con lecanemab se comprobó que tras 18 meses con este fármaco se conseguía ralentizar el deterioro cognitivo en un 27%, por lo que la FDA terminó aprobando su uso. Por otro lado, la EMA, que sería como la FDA europea, está estudiando los resultados de estas pruebas clínicas para decidir si se aprueba o no su comercialización en Europa. Además, mientras esperamos que lleguen nuevos fármacos que puedan ayudar a todas estas personas, también se están estudiando posibles terapias no farmacológicas que puedan contribuir a retrasar el desarrollo de esta enfermedad y así permitir al paciente mantener su autonomía y su calidad de vida durante más tiempo. Estas terapias, que siempre las deben impartir profesionales cualificados como psicólogos o fisioterapeutas,
Pueden incluir programas de actividad física para mejorar la psicomotricidad o técnicas de estimulación cognitiva para favorecer la atención. En resumen, podemos decir que el Alzheimer es una enfermedad increíblemente compleja. En la actualidad hay cientos de grupos de investigación dedicando su vida a entender sus mecanismos e intentando encontrar una cura que aumente la calidad de vida de muchísimos pacientes. A pesar de ello, todavía hay cosas que se nos escapan. Algunas de las hipótesis actuales podrían ser muy distintas de aquí a 10 años, o podrían aparecer otras que diesen lugar a nuevas estrategias terapéuticas. Lo que sí está claro a día de hoy es que llevar una vida sana y activa reduce el riesgo de padecer Alzheimer. Te hablo de hábitos saludables como llevar una dieta equilibrada, realizar actividad física y mental, y ojo, también potenciar la vida social, ya que las actividades sociales son muy beneficiosas para nuestro cerebro. En resumen, ahora sí, lo que nos cuidemos hoy puede repercutir en el mañana. Bueno, espero te haya gustado y te haya servido este vídeo. Bueno, esto es lo que sería en pocas palabras el Alzheimer, ¿sí? Ahora nos vamos a centrar en otra enfermedad que nosotros la conocemos perfectamente, que es el mal de Parkinson, ¿sí? Así que ahí coloco lo que es el videíto. Sin embargo, estos videos son demasiado cortos todos y muy precisos, ¿sí? Porque nos hablan de la parte fisiológica, parte orgánica, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, ¿sí? Entonces es amplio. Ahora vamos a ver lo que sería el Parkinson. Un segundito. Ahí vamos a ver qué es el Parkinson, ¿sí? Ahí vamos. Degeneran. ¿Cuáles? Todas no. No es una enfermedad difusa del todo el tejido cerebral. Tiene el capricho de ir a atacar unas neuronas que están en el tronco del encéfalo, que es en la salida de todo el cerebro para abajo, para la médula espinal, y concretamente unas neuronas que están en lo que se llama la sustancia negra, unas neuronas que tienen como neurotransmisor la dopamina. Claro, cuando esas neuronas se ven atacadas, ese ataque hace que la dopamina en el cuerpo disminuya. Esa dopamina en el cuerpo es muy necesaria, luego vamos a ver por qué. Porque nos va a causar ciertos síntomas. ¿Qué síntomas? Ustedes no tienen por qué saberlo, salvo que tengan algún enfermo en casa, pero sí que pueden fijarse en los famosos que han padecido Parkinson. Porque fíjense, los famosos que han padecido Parkinson, hay famosos que lo han padecido, ahí lo tienen. Michael J. Fox, el del Regreso al Futuro, lo ha padecido de muy joven, pero ya en una etapa más añosa lo ha padecido Cassius Clay, el boxeador, que es el que está ahí con la pajarita, o Katharine Hepburn. Ya ven que los rasgos son bastante característicos. La facie se les queda mímica, tienen trastornos en el movimiento. Es decir, el tema del Parkinson viene muy vehiculado a la función motora de las neuronas. Vamos a hacer un esquema, vamos a dejarnos de tanto papel cuché, de tanto famoso, y vamos a ir a hacer un esquema a la pizarra, que ya saben que es lo que a mí me gusta, para conseguir que ustedes entiendan todo este concepto, porque además es complicado, porque claro, ustedes me ven empezar a bombardear. Neuronas, neurodegenerativo, dopamina, acetilcolina, sustancia negra, tronco del encéfalo, y pueden empezar a decir, ¿de qué habla este? Vamos a hacer un pequeño esquema. La idea es, cerebro, el tronco del encéfalo, que es esta zona de aquí. Esto sería el cerebro de toda la vida. Pues nosotros, en esta parte, si nosotros hacemos un corte, tenemos una estructura tal que así, que es así como una estructura en V invertida. Pues aquí hay un grupo de neuronas, en los dos lados, que es la sustancia negra, que es la que se afecta en el Parkinson. Y fíjense si es caprichoso el Parkinson, que va a por estas. El resto, sí, el resto también las afecta un poco. De hecho, luego el Parkinson ya lo veremos que acaba evolucionando hacia una demencia que abarca más áreas de las funciones superiores. Pero el inicio es este. Por lo tanto, la clave es, ¿ustedes saben qué función tiene la sustancia negra? Pues la sustancia negra tiene una función motora. Es decir, no es de sensibilidad, sino de movimiento del cuerpo y además inhibitoria. Esto es clave porque así
sabremos por qué se producen los síntomas del Parkinson. Imagínense ustedes, yo voy a dibujar conceptualmente una pierna. Esta sería la parte ósea. Por aquí tendríamos la musculatura anterior, por ejemplo el cuádriceps, y por aquí tendríamos la musculatura posterior. Los voy a rotular así para que se vea que son músculos. Gracias a que estos dos músculos tienen tono muscular, es decir, no están flojos y pendulantes, sino que están contraídos pero no a tope, gracias a eso y al equilibrio entre los dos contrayéndose a la vez, no nos caemos. Esa es la manera de tener tono muscular y de mantenernos en bipedestación. Todo eso se regula por unas neuronas que estimulan, es decir, unas neuronas que también vienen de ahí arriba, pero no nos vamos a ocupar de ellas, que llevan acetilcolina y que voy a poner un más porque estimulan, y las que sí nos interesan, que son las neuronas que tienen la dopamina, que son las que vienen de la sustancia negra y que lo que hacen es inhibir. Es decir, que imagínense, esto es un poco complicado, por eso necesito que ustedes se concentren, que están de normal muy concentrados. Si nosotros tenemos tono muscular y la parte que inhibe el exceso de tono muscular no la tenemos, fuera dopamina, Parkinson, ¿qué resultado tendremos? Al perder la inhibición, esto va a aumentar mucho. Vamos a tener mucho tono muscular, es decir, nuestra patología del Parkinson no es de debilidad, de caernos, es de irritabilidad muscular y de exceso de tono muscular. De ahí tenemos los síntomas del Parkinson. Esas caras de las personas parkinsonianas son caras rígidas, caras de tensión muscular. Su musculatura está tensa, de hecho, muchas veces es muy difícil movilizarlos. Y además tienen un fenómeno positivo neurológico en cuanto a motórica, que es el temblor. Les tiemblan las manos. Entonces, ahora vamos a ver los síntomas, pero ustedes quédense muy bien con tres conceptos, que es esta sustancia negra, que es un grupo de neuronas, esta función inhibitoria y esa pérdida de función inhibitoria. Porque entendiendo esto, ya entendemos el Parkinson completamente. Para todas las señoras mayores, el entrenamiento de yoga en silla imprimible. Continuamos. Normalmente suele parecer por ahí, además es un temblor muy típico que las familias con un paciente con Parkinson lo suelen ver muy rápido. ¿Por qué? Porque es un temblor de manos, no es un temblor de pies, no es un temblor de párpado, no es un trismus de la cara que como los conejos, no, es de la mano. Y además es muy típico de la mano que sea un temblor, no es un temblor rápido, es un temblor lento, como va a la mitad del segundo, y es muy típico de estos dos dedos, de la pinza, de tal manera que se describe como un temblor de contar monedas. Es decir, el paciente parkinsoniano suele estar así. ¿Pero qué pasa? ¿Que está todo el día contando monedas como si fuera muy rico? No, porque es un temblor de reposo. Es decir, que cuando al paciente que está con temblor yo le doy un bolígrafo, ya no tiembla. ¿Por qué? Porque ya está haciendo algo con la mano. Ese temblor es, si le quito el bolígrafo, vuelve otra vez a tener ese temblor. Ese temblor es la función irritativa que estaba inhibiendo la dopamina y que ya no la inhibe y por eso se le produce el temblor. La marcha del parkinsoniano es muy típica. ¿Por qué? Porque también tenemos el problema. ¿Ustedes por qué se ponen en marcha? Porque tienen la función de los músculos de delante y de detrás de la pierna y van relajando y contrayendo uno y otro alternativamente. ¿Qué les pasa si ya no pueden relajarlos? Si no pueden relajarlos, tenemos el problema de la marcha del parkinsoniano. Primera faceta de esa marcha. Empiezan muy lento a ponerse en marcha, porque como están muy tensos, ponerse en marcha cuando uno está contraído es complicado. Además, empiezan con pasos muy pequeños. De hecho, y me voy a poner de perfil, ellos necesitan inclinarse hacia adelante. ¿Para qué? Bueno, mejor, lo están viendo. El enfermo con Parkinson se inclina hacia adelante, ¿para qué? Para tirarse un poco hacia adelante y empezar a caminar. De tal manera que el símil es como si los pies persiguieran a la cabeza. Pasinos muy cortinos con la cabeza adelantada. Y además otro signo que también tiene la marcha parkinsoniana, que lo ven ahí en los dibujos, es que los brazos no van acompasados con el cuerpo. Es decir, los brazos van delante y parados. De tal manera que es una marcha muy típica. Cuando al paciente con Parkinson, esto es inicial porque luego suelen perder el sentido del equilibrio y se caen, pero cuando conseguimos que no se caiga, si le decimos a la persona con Parkinson que se detenga, le cuesta detenerse. ¿Por qué? Por lo mismo, porque como está en modo robot, está caminando muy tensa, para detenerse necesita más tiempo, necesita más pasinos. Entonces la idea es esa, si ustedes detectan ese tipo de marcha acompasada con el temblor
y con esa rigidez, porque otro fenómeno muy típico del parkinsoniano es si yo estoy explorando una persona con Parkinson y le hago poner la mano así, normalmente al poner la mano así, yo le podría mover la mano con un movimiento gradual. Pues el movimiento de la persona, así sería el movimiento normal de exploración. Lo ven que es gradual, que va de milímetro en milímetro. La persona parkinsoniana tiene el fenómeno de la rueda dentada, es decir, como está tensa como los tornillos en un submarino, yo le venzo y le engancho, rueda dentada. Le vuelvo a vencer porque vuelvo a vencer la fuerza que hace y le doy al siguiente paso. Le vuelvo a vencer y el siguiente paso. Es decir, no es un movimiento fluido, es un movimiento en etapas. Eso también nos quiere decir que todo ese sistema inhibitorio está fallando y que al estar fallando nosotros podemos tener un Parkinson por debajo. Normalmente el diagnóstico del Parkinson es clínico, es decir, por eso he hecho tanto hincapié en los síntomas, porque el neurólogo, que es el especialista en Parkinson, diagnostica el Parkinson con esos síntomas que yo les cuento, porque no hay ningún marcador bioquímico del Parkinson. Sí podemos hacer pruebas de imagen. Acuérdense del dibujín del doctorín en la pizarra para que, viendo esa estructura concreta del tronco del encéfalo, le podemos hacer pruebas dinámicas. Morfológicamente no se ve distinto, hay que hacerle una buena resonancia o una resonancia combinada con un PET, es decir, con algo que nos diga cómo están comiendo esas neuronas para ver una zona de silencio, es decir, de neuronas que no están comiendo, y si coincide neuroanatómicamente con la sustancia negra, nosotros ya tenemos un refrendo de imagen, pero normalmente con la clínica nos vale. Un segundito. No tiene cura. El problema del Parkinson es que no lo curamos, ralentizamos su evolución. ¿Cómo? Si falta dopamina, tenemos que meterle en el cuerpo dopamina. Le damos levodopa por fuera, le damos bromocriptina, que por un mecanismo inverso también genera dopamina, o le hacemos otro tratamiento sintomático. No tengan miedo las familias con pacientes con Parkinson, porque puede ser una cuestión ambiental más que genética. Aunque hay genes que vinculan el Parkinson a ciertas familias, lo que parece más plausible es que estímulos ambientales que las familias comparten sea lo que desencadena ese Parkinson. De hecho, personas que viven en el ambiente rural y que en el ambiente rural huelen y reciben por la vía inhalatoria muchos pesticidas, muchos plaguicidas, suelen tener grandes Parkinson. Por eso el tema ambiental es un tema que está teniendo mucha preeminencia en las causas del Parkinson, porque claro, todavía no sabemos cuál es la causa, estamos vendidos ahí. El éxito es contraintuitivo. A ver, no obstante, todo lo que es la parte del Parkinson, al igual que el Alzheimer, son enfermedades que no tienen una cura definitiva, sino que hay tratamiento para ralentizar el procedimiento, el proceso de la enfermedad. Hay tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, estimulantes y no estimulantes, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es el Alzheimer, al igual que la demencia senil, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Son procesos neurodegenerativos, y igual que el Parkinson, ¿sí? ¿Qué implica esto? Esto implica que con el pasar del tiempo, ¿sí? Se va a ir agudizando o agravando la situación clínica de la persona. Sin embargo, hay tratamientos, sí, pero no es una cura, son tratamientos, ¿sí? Para ralentizar, vuelvo a repetir, ralentizar todo el proceso de desarrollo. Sin embargo, a ver, en lo que es el Alzheimer, ¿sí? Ya cuando es un Alzheimer muy avanzado, ya no hay mucho que hacer, ¿sí? Más que brindarle una buena calidad de vida, al igual que el Parkinson. Últimamente lo que está tratando de hacerse con el tema del Parkinson es introducir electrodos en el cerebro, ¿sí? Para minimizar lo que serían los temblores o movimientos clónicos, ¿sí? Pero el Parkinson, al igual que el Alzheimer y al igual que la demencia, no, bueno, la demencia senil es un caso aparte, pero Parkinson y Alzheimer son 50-50. ¿Qué quiere decir esto? Son 50% hereditaria y 50% no hereditaria, sino que también va a depender muchísimo de la condición de vida de la persona, ¿sí? Si es una persona intelectual, si es una persona que tiende a leer, a estudiar, a realizar actividades de memoria,
¿sí? Si tiene buena alimentación, si tiene actividad física, etcétera, etcétera. Pero ojo, aquí también hay algo que uno puede desencadenar muchas veces, se puede desencadenar muchas veces estas enfermedades, que sería el tema del estrés, ¿sí? El estrés es una condición que a veces se encuentra en la mayoría de las personas que han padecido o padecen este tipo de enfermedad, ¿sí? Aquí vamos a hablar ahora con respecto al tema de demencia senil. Ahí vamos, aguárdenme un segundito. El Alzheimer y la demencia senil no son muy diferentes que digamos, sí, comparten algunos síntomas, pero, eh, a ver, están muy relacionados uno con el otro, pero no son iguales, sí, son dos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque la demencia senil, sí, ¿qué es lo que tiende? Tiende a ser, sí, un proceso natural de todas las personas ancianas, sí, es un proceso natural. Todos lo vamos a padecer en algún momento de la vida, todos. Pero el Alzheimer, ¿sí? Ya es muy degenerativo, ¿sí? Muy, muy, muy de más. Va a ir matando las neuronas. Pero la demencia senil no, sino que no hay una conexión o a veces faltan vitaminas y minerales en el cerebro del adulto mayor por una mala alimentación. Entonces, hay diferencias muy específicas, ¿sí? Ahora lo coloco lo que es demencia y continuamos. Un segundito. Ahí vamos. Como dijimos, sí, el tema de la demencia senil muchas veces se da también por falta de vitaminas, minerales o proteínas hacia el cerebro, como así también la oxigenación. Este, Cuanto se puede diagnosticar ello, ¿sí? Con la medicación correcta, se puede hacer un ralentecimiento de ello y revertirlo en ese caso, ¿sí? Pero la demencia senil siempre va a ser parte de nosotros porque es algo natural de todos los seres humanos, ¿sí? Que al llegar a cierta edad siempre vamos a llegar a tener este tipo de complicación, ¿sí? Bueno. Chicas, vamos a llegar hasta aquí, ¿sí? La clase que viene vamos a continuar todavía, ¿sí, Moni? Vamos a continuar la clase que viene. Actividad no les dejo actividad, pero sí, les voy a pasar, o mejor dicho, les voy a armar un cuadrito con el tema del estrés y algunas patologías que puede llegar a desarrollarse, ¿sí? El estrés no es para nada bueno. Bien, a ver, voy a repetir siempre lo mismo, pero es así. El estrés es una parte psicológica, ¿sí? Si yo lo psicológico lo puedo tratar en un principio, evito que se me convierta en algo físico, ¿sí? Algo físico como cuál, una gastritis, un cáncer, una demencia, un Alzheimer, un Parkinson, un ACV, etcétera, millones de enfermedades. Pero del estrés a ello, ¿sí? Hay que ir viendo qué patologías mentales surgen en el medio, ¿sí? Así que todo eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Estamos, Moni? Listo, listo, nos vemos. No te cuento. Listo, Mani. Nos vemos entonces, que Listo. tenga buen fin de y nos vemos literalmente el mes que viene. Ah, claro, tenés razón. Sí, 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 sí. Moni. Muy bien, Moni, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Hasta mañana. Chao, chao.